Imaginen por un instante al hombre más poderoso de la tierra, un rey cuya palabra era ley, cuyo imperio se extendía hasta donde el ojo podía ver, cayendo en picada, no por la espada de un enemigo, sino por una fuerza invisible, una locura que lo despojaría de su humanidad. Por 7 largos años, el majestuoso Nabucodonosor, soberano de Babilonia, no gobernaría sobre reinos, sino que se arrastraría entre las bestias, comiendo hierba como el ganado. Sus uñas crecerían como garras de ave, su cabello se haría largo y salvaje como plumas de águila. Fue una enfermedad incurable, una conspiración palaciega ingeniosamente ejecutada, o acaso la manifestación más aterradora y explícita de un castigo divino que trascendía la comprensión humana. La verdad es un eco que resuena desde las profundidades del tiempo, una advertencia ineludible que todo aquel que respira y persigue el poder terrenal necesita escuchar con urgencia, porque su caída fue un presagio, un juicio que aún hoy nos grita desde las ruinas de imperios olvidados. Vivimos en una era donde el poder y el éxito son idolatrías disfrazadas. Construimos nuestros imperios personales, sean estos profesionales, económicos, políticos o incluso de influencia efímera en las redes sociales. Nos jactamos de nuestros logros, atribuyéndonos cada victoria, cada peldaño escalado, cada fortuna amasada, olvidando a menudo las incontables variables que escapan a nuestro control. Con cada ascenso, la voz del ego se vuelve más fuerte, susurrándonos que somos invencibles, que nuestra grandeza es innata, que somos los arquitectos supremos de nuestro propio destino. Pero, ¿qué ocurre cuando el orgullo cega nuestra visión hasta el punto de la ceguera espiritual, cuando la autosuficiencia nos hace olvidar la fuente de toda bendición, de todo poder verdadero, y de la existencia misma? ¿Acaso las consecuencias de la arrogancia desenfrenada no son tan devastadoras hoy, en el siglo XXI, como lo fueron en la antigua y opulenta Babilonia? La historia de Nabucodonosor no es solo un fascinante relato bíblico extraído de polvorientos pergaminos, es un espejo oscuro y deslumbrante que nos confronta con la frágil, casi imperceptible, línea entre la grandeza humana efímera y la humillación más profunda, entre la soberanía que creemos poseer y la soberanía absoluta de lo divino. Es un recordatorio urgente de que nadie, absolutamente nadie, escapa a la balanza infalible de la justicia celestial y que la caída más estruendosa no siempre proviene de un enemigo externo, sino del abismo del propio corazón. Prepárense para desentrañar un misterio que desafía la lógica y que ha sido velado por milenios, una historia que promete revelar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la mente humana, y el inquebrantable poder de un Dios que derriba tronos y eleva a los humildes. Para comprender la magnitud de la caída de Nabucodonosor, primero debemos sumergirnos en el fulgor y la desmesura de su ascenso. Él no era un rey cualquiera, fue el arquitecto de un imperio que eclipsó a todos sus predecesores, una potencia que dominó el cercano Oriente con una ferocidad y una eficiencia sin precedentes. Nacido en el seno de la dinastía caldea, Nabucodonosor II heredó el trono de su padre, Nabopolassar, en un momento crucial de la historia. Fue él quien, con una combinación de brillantez militar y una ambición insaciable, llevó a Babilonia a su cenit. Sus ejércitos eran una fuerza imparable, capaces de conquistar naciones, destruir ciudades fortificadas y llevar a sus habitantes al exilio, como sucedió con el reino de Judá y su capital, Jerusalén. Bajo su yugo, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, su templo, el orgullo del pueblo judío, reducido a escombros, y miles de sus habitantes, incluyendo a los más prominentes y sabios, fueron deportados a Babilonia. Entre ellos, un joven de linaje real llamado Daniel, cuya vida se entrelazaría de manera indeleble con el destino del soberano babilónico. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, no era solo un centro de poder militar, era un prodigio de la ingeniería y la arquitectura. Sus muros ciclópeos, tan anchos que 2 carros podían cruzarse en su cima, eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo.
Sus famosas puertas de Istar, adornadas con ladrillos vidriados de un azul intenso y figuras de dragones y toros, irradiaban una magnificencia que intimidaba y asombraba a la vez. Los jardines colgantes, si bien su existencia aún es objeto de debate entre historiadores, eran el epítome de la extravagancia y el lujo real, una oasis de verdor y fragancia en medio del árido paisaje mesopotámico, supuestamente construidos para complacer a su esposa Meda. El rey invirtió ingentes recursos en la construcción de templos grandiosos, zigurats imponentes que se elevaban hacia los cielos como montañas de ladrillo cocido, y palacios que rivalizaban con la más grandiosa imaginación. Todo en Babilonia hablaba de la gloria de su rey, de su ingenio, de su poder ilimitado. Y con cada ladrillo puesto, con cada campaña militar victoriosa, con cada nación subyugada, el orgullo de Nabucodonosor crecía, hinchándose como una vela al viento. Él se veía a sí mismo no solo como un rey, sino como un dios entre los hombres, el artífice de su propia divinidad, el hacedor de su propia grandeza. Este es el telón de fondo para el oscuro drama que estaba a punto de desplegarse. La primera grieta en esta fachada de invencibilidad se manifestó no en el campo de batalla, sino en las profundidades de la mente del rey. Una noche, Nabucodonosor fue perturbado por un sueño, una visión tan vívida y aterradora que al despertar, su significado se le había desvanecido, pero la angustia y el presentimiento de algo ominoso permanecían grabados en su alma. Convocó a todos sus sabios, a sus magos, astrólogos y encantadores, exigiendo no solo la interpretación del sueño, sino que le revelaran el sueño mismo, una prueba imposible para cualquier mortal. Cuando no pudieron cumplir su exigencia, en un arrebato de ira tiránica, el rey decretó que todos serían ejecutados. Fue en este momento de desesperación que Daniel, el joven hebreo exiliado, dio un paso adelante. Con una fe inquebrantable en su Dios, Daniel pidió tiempo y, en oración, recibió la revelación divina. Lo que Daniel le reveló al rey fue un sueño de proporciones cósmicas, una estatua colosal, de aspecto terrible, con una cabeza de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta estatua representaba el destino de los imperios mundiales, la cabeza de oro era Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Los reinos subsiguientes, representados por metales de menor valor, caerían uno tras otro, hasta que una piedra cortada no con mano humana golpearía los pies de la estatua, desmoronándola y reduciéndola a polvo, para luego crecer y llenar toda la tierra, simbolizando el reino eterno de Dios. Esta revelación, aunque asombrosa y humillante al insinuar la temporalidad de su propio imperio, fue recibida con asombro por Nabucodonosor. Cayó postrado ante Daniel, reconociendo al Dios de Daniel como el Dios de dioses y Señor de reyes. Elevó a Daniel a una posición de gran autoridad y nombró a sus compañeros hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, como administradores. Parecía que el rey había aprendido una lección vital, que había un poder superior al suyo, una fuerza divina que regía sobre los destinos de las naciones. Sin embargo, la lección fue superficial, un reconocimiento momentáneo, no una transformación del corazón. El orgullo, esa raíz amarga de tantos males, estaba profundamente arraigado en el alma del monarca. Pasado un tiempo, la magnificencia de Babilonia, la admiración de sus súbditos y el brillo de su propia gloria volvieron a seducir al rey. Él mandó a construir una gigantesca imagen de oro, de 60 codos de altura, una apoteosis de su propia grandeza, y ordenó que todos, bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego ardiente, se postraran y la adoraran en una demostración pública de lealtad y devoción ciega. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fieles a su Dios, rehusaron. Su milagrosa liberación del horno ardiente, en la que el propio Nabucodonosor vio a un cuarto ser, semejante a un hijo de los dioses, caminar con ellos ilesos entre las llamas, fue otro intento divino de captar su atención.
El rey, una vez más, se asombró, bendijo al Dios de los hebreos y emitió un decreto que prohibía hablar contra él. Pero, de nuevo, fue un reconocimiento transitorio, una reacción ante un prodigio, no un cambio genuino de actitud. El brillo dorado de su propia vanidad era demasiado fuerte, cegándolo a las advertencias celestiales. La historia nos enseña que el orgullo tiene una memoria corta y un apetito insaciable. Fue entonces cuando llegó la segunda advertencia, la última y más explícita. De nuevo, un sueño inquietante atormentó al rey. Esta vez, vio un árbol inmenso y majestuoso, cuya copa llegaba al cielo y era visible desde toda la tierra. Sus hojas eran hermosas, sus frutos abundantes, y bajo su sombra hallaban refugio las bestias del campo y las aves del cielo. De repente, un vigilante, un santo, descendió del cielo y proclamó a gran voz que el árbol debía ser cortado, sus ramas desgajadas, sus hojas marchitadas y sus frutos esparcidos. Sin embargo, el tronco de sus raíces debía ser dejado en la tierra, atado con una cadena de hierro y bronce, en la hierba del campo. Y se añadió una frase escalofriante: sea cambiado su corazón de hombre, y sea hildado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La visión dejó al rey profundamente perturbado. Una vez más, sus magos y adivinos fueron inútiles. Y una vez más, Daniel fue llamado. Con una pesadez en el corazón, pues sabía que la interpretación era para el propio rey, Daniel reveló la verdad. El gran árbol era el propio Nabucodonosor, cuya grandeza y poder habían crecido hasta alcanzar los cielos. El decreto del vigilante era una sentencia divina: Dios lo humillaría. Sería expulsado de entre los hombres, viviría con las bestias del campo, comería hierba como los bueyes, y sería empapado con el rocío del cielo hasta que reconociera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da. Los 7 tiempos serían 7 años de locura y degradación. La advertencia fue directa, sin ambajes. Daniel, con valentía, instó al rey a arrepentirse de sus pecados, a mostrar misericordia a los pobres, a romper con su iniquidad, para que quizás su calamidad pudiera prolongarse. Pero el orgullo es un adversario tenaz. Nabucodonosor ignoró la súplica de Daniel. Un año después de la advertencia, el rey se paseaba por la terraza de su magnífico palacio real en Babilonia, contemplando la grandiosidad de la ciudad que había edificado. Sus ojos recorrieron los zigurats que perforaban el cielo, los jardines que desafiaban el desierto, los colosales muros que abrazaban la metrópolis. En ese momento de autocomplacencia absoluta, pronunció las palabras que sellarían su destino: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Estas palabras, cargadas de soberbia y una total ignorancia de la fuente de su poder, fueron pronunciadas en el mismo instante en que el juicio divino se desató. La narración bíblica nos sumerge en un instante de terror y asombro. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz del cielo le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán hierba, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en ese preciso instante, la transformación comenzó. No fue una enfermedad gradual, no fue un declive paulatino. Fue un cambio abrupto, devastador, una metamorfosis horrorosa que desfiguró tanto su mente como su cuerpo. La narrativa nos obliga a imaginar la escena con vívidos, casi insoportables, detalles. Este hombre, que momentos antes se había jactado de su majestad, comenzó a caer. Sus ojos, antes llenos de la fría determinación de un conquistador, de la inteligencia calculadora de un estratega, se vaciaron, perdiendo todo vestigio de racionalidad humana.
Una bruma, una niebla densa y opresiva, envolvió su mente, despojándolo de la capacidad de pensar, de razonar, de recordar su propio nombre o su posición. Las funciones más básicas de la cognición humana se desvanecieron. Su corazón de hombre, como había sido profetizado, fue cambiado por el de una bestia. Aquellos que lo rodeaban, sus guardias personales, sus cortesanos, sus eunucos, debieron presenciar la escena con una mezcla de horror y pavor. El rey, el invencible Nabucodonosor, comenzó a emitir gruñidos ininteligibles. Su postura se encorvó, perdiendo la dignidad real. Su piel, antes impecable bajo las finas vestiduras, quizás comenzó a volverse áspera, a endurecerse, a adquirir una textura casi animal. Las elegantes túnicas reales, símbolo de su poder, se rasgaron o fueron desechadas en un frenesí de locura. La baba pudo haber corrido por sus labios. Su mirada se fijó en algo invisible, un terror irracional o una obsesión bestial. El clamor en el palacio debió ser inmenso. ¿Qué hacer con un rey que de repente había perdido la razón? Los médicos de la corte, con todos sus conocimientos empíricos, habrían sido inútiles. Los magos y astrólogos, que prometían desentrañar los misterios del cosmos, habrían sido incapaces de comprender la naturaleza de esta aflicción que no respondía a ninguna de sus conjuras. La locura de Nabucodonosor no era una enfermedad común, era un juicio sobrenatural, un golpe directo del Altísimo. Fue expulsado. La palabra bíblica arrojaron es poderosa. No fue una partida digna, no fue un exilio negociado. Fue un acto de fuerza, una remoción brutal de la corte. Imaginen a los soldados, quizás con órdenes estrictas de sus visires o de la propia familia real que, horrorizada, temía por su propia seguridad y la estabilidad del reino. ¿Lo amarraron? ¿Lo arrastraron? ¿Lo llevaron a la fuerza fuera de los suntuosos salones de su palacio? El hombre que gobernó un imperio, que ordenó la deportación de naciones enteras, fue ahora el mismo expulsado, desterrado de la sociedad humana. Su nuevo hogar, los campos abiertos, los pastizales, las riberas del Eufrates, donde las bestias del campo pastaban tranquilamente. El rey Nabucodonosor, el constructor de maravillas, el poseedor de vastas riquezas, el que se vestía con sedas y joyas, ahora comía hierba. Se alimentaba como un buey, arrastrándose a cuatro patas, suplicando el sustento más básico de la tierra. La hierba, antes un adorno insignificante en sus jardines, se convirtió en su única fuente de alimento. Su cuerpo, expuesto a los elementos, fue azotado por los vientos del desierto y empapado por el rocío de la noche. Su piel se curtió, se volvió gruesa y desfigurada por la exposición constante al sol y a la intemperie. La profecía sobre su apariencia se cumplió con una exactitud perturbadora. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esto nos evoca una imagen aterradora, un ser humano despojado de su humanidad, su pelo enmarañado y endurecido por la suciedad, tan largo y desaliñado que parecía el plumaje de un ave de rapiña. Sus uñas, antes pulcras y cuidadas, se transformaron en garras retorcidas, largas y afiladas, inservibles para cualquier tarea humana, pero quizás aptas para hurgar en la tierra o para arrastrarse. Se convirtió en una criatura grotesca, un híbrido entre hombre y bestia, un testimonio viviente de la furia divina. 7 años. 7 tiempos. No fue un castigo fugaz. Fue una condena prolongada, un purgatorio terrenal de agonía mental y física. Durante este lapso, Nabucodonosor vivió al margen de la sociedad. ¿Cómo reaccionaron los babilonios comunes? ¿Lo vieron? ¿Lo reconocieron, a pesar de su desfiguración y su estado salvaje? Seguramente la corte habría intentado mantener el secreto, difundiendo quizás la noticia de una enfermedad misteriosa o un largo retiro espiritual,
pero la verdad de su transformación debió de haberse filtrado. Imaginen el terror y la superstición que esto habría generado entre la población. El rey más poderoso había sido humillado hasta el polvo, no por un rival terrenal, sino por una fuerza invisible e incomprensible. La duración de su locura es crucial. 7 años es un periodo significativo en la cronología bíblica, a menudo asociado con la plenitud o la perfección. En este caso, fue la perfección de su humillación, un tiempo suficiente para que la lección se grabara no solo en la mente del rey, sino en la memoria colectiva de su reino. Durante esos 7 años, el imperio de Babilonia continuó funcionando. Su hijo o regentes debieron haber asumido el poder, pero la sombra de la ausencia del rey, y la espeluznante verdad detrás de ella, debió de haber pesado sobre el trono. La estabilidad de un imperio dependía del poder y la imagen de su soberano. ¿Qué mensaje enviaba la humillación de Nabucodonosor a los reyes vasallos y a las potencias rivales? Que incluso el más grande de los hombres podía ser derribado en un instante. La vida de Nabucodonosor en los campos fue una pesadilla existencial. Perdió su identidad, su intelecto, su dignidad. Vivió en un estado de completa inconsciencia, sin recuerdos de su pasado glorioso, sin planes para el futuro. Solo el instinto animal lo guiaba, buscar alimento, resguardarse, sobrevivir. Esta fue la máxima humillación para un hombre que se había considerado el centro del universo. El rey que había construido ciudades ahora dormía bajo las estrellas. El hombre que había gobernado sobre millones ahora era esclavo de sus propios instintos básicos. Fue una profunda lección de humildad, grabada no con palabras, sino con la experiencia más cruda y desgarradora de la existencia. Pero entonces, al final de los 7 tiempos, algo extraordinario ocurrió. La profecía había dicho: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Este reconocimiento no sería una imposición, sino un acto de voluntad restaurada. La Biblia registra el momento con una simplicidad sublime pero poderosa. Al cabo de aquellos días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Imaginen ese instante. La niebla se disipa. La mente que había estado cautiva en la oscuridad de la locura se libera. Los recuerdos regresan, no como un torbellino, sino como un río tranquilo que vuelve a su cauce. Primero, la confusión. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este cuerpo cubierto de suciedad y pelo? Luego, el horror al darse cuenta de lo que había sido, de los años perdidos, de la degradación. Y en medio de este torbellino emocional, el primer pensamiento consciente y racional que cruza su mente no es de ira, no de venganza, no de la reconquista de su trono, sino de reconocimiento. Sus ojos, que antes solo habían visto la tierra y la hierba, se alzaron. Se alzaron al cielo. Fue un acto simbólico y literal. Un reconocimiento de la fuente de su castigo y, ahora, de su restauración. La palabra reconocí es clave. No fue solo un conocimiento intelectual. Fue una profunda revelación espiritual, una epifanía que penetró hasta lo más hondo de su ser. Comprendió que el Altísimo es soberano, que su dominio es eterno, que su reino no tiene fin, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en comparación con él. Ningún poder, ninguna mano humana, ninguna sabiduría terrenal, puede detener su voluntad o pedirle cuentas. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Con la razón restaurada, su majestad y su esplendor le fueron devueltos. Sus consejeros y dignatarios lo buscaron, y fue restablecido en su trono. Volvió a ser rey, pero ya no el mismo rey. El orgullo había sido extirpado, reemplazado por una humildad profunda y sincera. Su testimonio final, registrado en el capítulo 4 de Daniel,
Es una de las confesiones más extraordinarias de la Biblia, un himno a la soberanía de Dios. Él mismo escribió: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y humillar puede a los que andan con soberbia. Este relato no es una mera anécdota histórica, es una de las lecciones más impactantes sobre la soberanía divina y la futilidad del orgullo humano. La gran revelación que emana de la locura y restauración de Nabucodonosor es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Punto. Ni el poder militar más formidable, ni la riqueza más vasta, ni la inteligencia más aguda, pueden oponerse a su voluntad. La humillación del rey babilónico no fue un acto de crueldad divina, sino una manifestación de justicia y, en última instancia, de amor. Fue un tiempo de 7 años de doloroso entrenamiento, de corrección severa, diseñada para romper su orgullo y llevarlo al reconocimiento de la verdad más fundamental del universo, que Dios es el verdadero Rey, y que Él es quien da y quita el poder según su propósito. Esta historia cumple una ley espiritual inmutable, grabada en lo más profundo del cosmos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nabucodonosor fue el ejemplo viviente de esta ley. Su grandeza terrenal, en lugar de llevarlo a la gratitud y la humildad, lo llevó a la autoadoración. El castigo divino fue proporcional a la inmensidad de su orgullo, una lección dramática para él y para todos los que vendrían después. La lección oculta, ahora revelada, es que la verdadera grandeza no reside en el poder acumulado o en la gloria personal, sino en el reconocimiento humilde de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo, un préstamo del Creador. La locura de Nabucodonosor fue el precio de su soberbia, y su recuperación fue la recompensa de su eventual humildad. Fue la prueba irrefutable de que la mano de Dios puede construir y destruir, puede elevar y humillar, todo con un propósito divino que trasciende nuestra limitada comprensión. Su historia es la más clara de las advertencias: el orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu precede a la caída. Ahora, miremos al espejo que esta historia ancestral nos ofrece. ¿Cómo se manifiesta la soberbia de Nabucodonosor en nuestras propias vidas, en el turbulento mundo moderno? Quizás usted no sea un rey que gobierna imperios, pero es probable que haya construido su propio reino personal. Piense en su carrera, ese edificio de logros y reconocimientos que ha edificado con tanto esfuerzo. ¿Se atribuye usted todo el mérito, olvidando las oportunidades fortuitas, la ayuda inesperada, el talento innato que le fue dado? Piense en su riqueza, en sus propiedades, en sus posesiones. ¿Las considera suyas por derecho, fruto exclusivo de su genio, sin reconocer la provisión que las hizo posibles? Piense en su inteligencia, en su conocimiento, en su capacidad para resolver problemas. Se jacta de su intelecto, despreciando a aquellos que parecen menos dotados, o cerrándose a la sabiduría que viene de lo alto. El orgullo se esconde en los rincones más sutiles de nuestra alma. Puede manifestarse como la incapacidad de aceptar la crítica, la necesidad constante de tener la razón, la resistencia a perdonar, la creencia de que somos indispensables, o la convicción de que nuestras ideas son siempre superiores. Nos cegamos a nuestras propias fallas, proyectando la culpa en los demás. Nos volvemos sordos a los consejos, arrogantes en nuestras decisiones. En la era digital, el orgullo se exacerba a través de la búsqueda incesante de likes, followers y aprobación virtual, construyendo una autoimagen inflada que se desmorona ante la más mínima adversidad. La historia de Nabucodonosor es un llamado de atención para usted, para mí, para todos. Nos advierte que la verdadera seguridad no se encuentra en la acumulación de poder o bienes, sino en el reconocimiento de nuestra dependencia del Creador. Nos enseña que la humildad no es debilidad, sino la puerta de entrada a la verdadera fortaleza y a la sabiduría. Si Nabucodonosor, con todo su poder y gloria,
pudo ser humillado hasta el polvo por su orgullo, que nos hace pensar que nosotros somos inmunes? Los desafíos de la vida, las enfermedades, las pérdidas, los fracasos, son a menudo los 7 años que Dios permite para quebrantar nuestro orgullo y llevarnos a alzar la mirada al cielo, reconociendo su soberanía. Son la escuela de la humildad, aunque dolorosa, es la que nos purifica y nos prepara para la verdadera vida. La pregunta crucial es, ¿esperará usted a que el orgullo lo arrastre a la locura espiritual, o elegirá hoy un camino de humilde dependencia y reconocimiento? Su destino, su paz y su verdadera prosperidad dependen de esa elección. Si usted cree en el poder inmutable de la justicia divina, si siente en su corazón la verdad de que el Altísimo tiene el control supremo sobre los reinos de los hombres y de sus vidas, y si anhela sellar su propia existencia con la protección que solo la humildad y el reconocimiento de Dios pueden ofrecer, entonces le invito a dar un paso de fe. Escriba amén en los comentarios ahora mismo, como una declaración pública de su fe y un compromiso de someter su voluntad a la sabiduría divina, un humilde reconocimiento de que solo Dios es el verdadero Rey. Que su amén sea un eco del alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo de Nabucodonosor, una rendición voluntaria a la fuente de toda verdadera autoridad. Además, si esta poderosa revelación ha tocado su alma y ha encendido una luz en su camino, le ruego que le dé me gusta a este video. Al hacerlo, usted ayuda a que el algoritmo de la plataforma impulse este mensaje esencial, permitiendo que la luz de esta advertencia y lección de humildad alcance a más almas perdidas, a más personas que, como Nabucodonosor en su trono de gloria, necesitan ser despertadas de la ilusión del orgullo. Y finalmente, no guarde esta profunda verdad solo para usted. Comparta esta revelación, este impactante aviso divino, con una persona que usted sabe que necesita urgentemente este mensaje. Podría ser alguien que lucha con el orgullo, alguien que se siente invencible, o alguien que simplemente ha olvidado quién es el verdadero soberano del universo. Al compartir, usted se convierte en un instrumento de la providencia divina, un mensajero de la verdad que puede transformar vidas y prevenir caídas estrepitosas. Que la historia de Nabucodonosor sea un faro, no de temor, sino de sabiduría, guiándonos a todos a la humildad que precede a la honra y a la paz que solo se encuentra bajo la sombra del Altísimo.